¿Qué tal? Bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hace algunos días en la plenaria de la Cámara se llevó a cabo un debate de control político sobre la situación de orden público que actualmente atraviesa nuestro país. Un gran número de representantes de diferentes partidos políticos y regiones advirtieron que aunque no se desconocen los esfuerzos del gobierno nacional, en los últimos meses se han venido incrementando las acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley, en contra de la población civil y de la fuerza pública. Hoy con nuestros invitados analizaremos cómo se encuentra el país en materia de orden público, cuáles son algunas de las zonas más influenciadas por el accionar de los grupos violentos y cómo está actuando el gobierno nacional frente a esta problemática que ha dejado cientos de muertos y también de desplazados en nuestro país. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar de este tema tengo tres invitados muy especiales que nos acompañan hoy en Debates en Cámara. Él es el representante Juan Carlos Martínez del partido de la U, representante por el departamento del Valle, integra la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que además se encarga también de temas de seguridad en el país. Tenemos también a Luis Eduardo Celi, sociólogo de la Universidad Nacional, experto en temas de orden público y conflicto armado. Y tengo al representante Hernando Hernández Tapasco, perteneciente a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hace parte del Polo Democrático Alternativo. Representantes, invitado especial, pues muchas gracias por estar con nosotros, por debatir este tema tan importante que es la seguridad nacional y el conflicto armado en el país. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Para Juan Carlos Martínez Gutiérrez es un honor estar nuevamente llegando a los hogares de los colombianos a través de este importante programa de la Cámara de Representantes. Bueno, representante, usted es representante por la Circunscripción Especial de Indígenas, una persona también que sabe mucho del manejo de las tierras indígenas y el conflicto que hay en este momento entre las fuerzas militares, lo que está pasando también con muchos indígenas en el país y el conflicto armado en Colombia. Igualmente, buenos días a usted por invitarme al programa y a los colegas que me acompañan. Exactamente, yo considero que el conflicto armado y social y político que existe en el país ya tiene más de 50 años y se fundamenta precisamente en la inequidad que hay respecto a la distribución de la tierra. Inmerso en ese conflicto están las comunidades indígenas del país, las comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes, que sin lugar a dudas son las que más duramente las ha golpeado todos estos 50 años de larga violencia y guerra en nuestra Colombia. Bueno, comencemos. Representante Juan Carlos, ¿cuál es la situación que se vive en este momento en el país frente al conflicto armado? Pues es una situación delicada, preocupante, en el componente de enfrentamiento con la guerrilla siempre va a ser difícil. Una guerra de guerrillas es muy difícil para un Estado ganarla. Un guerrillero es guerrillero y al momentico puede ser campesino, al momentico puede estar de civil, no tiene que uniformarse para cometer un atentado. Por eso es tan difícil que el gobierno, a pesar de que haya identificado cuáles son según el ministro de Defensa, los 37 municipios que más están afectados por esos ataques de las FARC y del ELN, sea tan difícil, digamos, hacer presencia permanentemente allí, porque no se necesita que llegue un batallón de guerrilleros, con que llegue uno solo, con que coloquen una bomba en una motocicleta, en un automóvil, ya se hizo daño. Esa es una situación que el gobierno tiene que, lógicamente, solucionar, tiene que avanzar, tiene que ser garante para que la ciudadanía tenga tranquilidad, pero no es fácil. No es fácil y es un tema que vamos a debatir. ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con la guerrilla? ¿Qué está pasando con el conflicto armado en Colombia? ¿Por qué no se ha solucionado? Y para eso también tenemos acá al sociólogo experto en tema de conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son los principales factores, Luis Eduardo, que llevan a que Colombia lleve más de 50 años en guerra? Bueno, primero que todo felicitarlos por tocar el tema, que es un tema central de la sociedad colombiana, el tema del conflicto armado y de la violencia. Como ya se ha dicho, es un tema histórico, o sea, llevamos medio siglo en este conflicto que se ha transformado y que ha cambiado, pero que yo diría que mantiene como dos temas centrales.
Uno es el viejo conflicto con las guerrillas, que como lo ha planteado el representante Hernando Hernández, está muy ligado a un tema rural, o sea, un tema de desarraigo en el campo. Esa es una raíz del conflicto. O sea, hemos tenido un campo demasiado desigual, demasiado concentrado. Si ustedes ven las cifras de concentración de la tierra son impresionantes. El 1.5 de los propietarios, el 1.5% de los propietarios concentran el 40% de la propiedad rural. Eso es de un tamaño de inequidad y eso ha generado este conflicto armado, o sea, un desarreglo en el campo. Y la segunda raíz de este conflicto son las garantías de competencia política. O sea, en el país, los que han levantado otras banderas, los que han levantado otras iniciativas, en varios momentos de nuestra historia han sido recibidos a bala. Entonces, si tú tienes un campo con inequidad y la competencia política se hace con violencia, entonces eso generó un conflicto. Ese es el viejo conflicto con las guerrillas. Pero también tenemos un largo conflicto que ha surgido, digámoslo, de unas fuerzas alimentadas por el narcotráfico y alimentadas por la defensa de un orden de propiedad rural, que es lo que se denominó el viejo paramilitarismo, que se ha transformado, se ha mutado, hoy lo denominamos como bandas criminales, pero que sigue siendo también un factor de violencia. Entonces, esos son los dos grandes factores de violencia que el país tiene que resolver y que tenemos que discutir cómo salimos de esta violencia, que pues ha sido un esfuerzo de 30 años. El presidente Belisario Betancur en el año 82 inició un proceso de paz, y ese proceso de paz, de diálogos y negociaciones, ha tenido varios momentos, pero desafortunadamente una parte exitosa, como fue el M-19 y otros grupos, y una parte pendiente de solucionar. Bueno, ahí cómo han actuado, por ejemplo, cómo ha actuado la comunidad indígena, cómo ha respetado o cómo ha violado o cómo se ha visto involucrado tanto por el Estado como por las fuerzas militares en el dominio y en el territorio de las tierras, y ustedes también haciendo parte del conflicto armado con las guerrillas, con el conflicto armado de las bandas criminales, ustedes que están metidos en las selvas de Colombia, que hacen parte del territorio de nosotros, de nuestro patrimonio. ¿Cómo han hecho ustedes, cómo ha hecho la comunidad indígena para salvarse de ese conflicto armado en Colombia? Bueno, digamos que en el país existen aproximadamente 1.400.000 habitantes indígenas, digamos, distribuidos por toda la geografía nacional. Respecto al conflicto, como lo decía hace un momento, nosotros creemos que estamos inmersos en medio de este largo conflicto y que realmente pues nos afecta lo que tiene que ver con lo social, porque siempre ha habido un abandono extremo del Estado hacia las comunidades indígenas. Se vienen negando el derecho a necesidades básicas sentidas de las comunidades indígenas, siempre se ha negado el derecho a la tierra y los territorios, y se desconoce toda la normatividad, todo el derecho nacional e internacional que favorece a pueblos indígenas en nuestro país. Digamos, es la forma de vivir el conflicto desde lo social. Y el conflicto armado, sin lugar a dudas, nos afecta porque se vive con mucha crudeza en los territorios indígenas. Uno podría decir que los últimos años de confrontación se están dando en departamentos y comunidades indígenas de Nariño, el departamento de El Cauca, de Risaralda, del Chocó y de Antioquia. Entonces, los grupos armados ocupan los territorios, los grupos armados utilizan a la población civil en la confrontación, sea las Fuerzas Armadas del Estado, sea también los grupos al margen de la ley o los ilegales. Un poco lo que está pasando en el departamento del Cauca, sin lugar a dudas, es que hay, digamos, una resistencia civil de los indígenas, pero no como tal al Estado o a las Fuerzas Armadas, porque los indígenas siempre han reconocido el Estado de derecho, y digamos lo que están planteando es que están cansados de la guerra, que están cansados del conflicto, y el llamado que le hacen tanto al gobierno como a la insurgencia es que se sienten a hablar de paz, que realmente hagan la paz y que, digamos, no utilicen a la población civil, a la población indígena como escudos humanos de la guerra, y que no se asienten en los centros poblados urbanos, que no se asienten en las comunidades o en las
viviendas o en los bienes materiales de los indígenas, que no se asienten en los puestos de salud, en las escuelas. Un poco que se hagan a un lado y digamos que si van a pelear, que peleen, pero aparte, fuera de las comunidades, fuera del territorio, y que realmente no afecten y no involucren a la población civil. Eso es lo que está pasando en el norte del Cauca, pero también digamos hay reclamo de que esta guerra y toda esta confrontación no se trate de solucionar con más presencia bélica, con más batallones, con más brigadas, sino que realmente se solucione con inversión social, porque el Cauca también es una región históricamente abandonada en materia de inversión social, que en esas comunidades campesinas e indígenas del norte del Cauca, además de haber un conflicto, una violación permanente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues realmente hay una cantidad de necesidades sociales en educación, en vivienda, en trabajo, en alimentación, y unos temas realmente sin atender y sin cumplir sistemáticamente por parte de los gobiernos, lo que tiene que ver con el reconocimiento a resguardos indígenas, con el reconocimiento territorial y con la dotación de tierras para muchas familias que en estas zonas del norte del Cauca padecen de esa necesidad. Representante Juan Carlos, ¿usted qué piensa? ¿El gobierno qué está haciendo, qué debe hacer y qué es lo más correcto para solucionar este conflicto que también se está viviendo con los indígenas del Cauca? Por supuesto que no puede uno estar tranquilo hasta que no se reduzca al máximo toda la inseguridad que vive la gente nuestra, no solo los indígenas, sino los campesinos, las comunidades negras que están en sectores muy álgidos del país, en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, en las regiones productoras de hidrocarburos. Desafortunadamente hubo un periodo largo de tiempo donde la guerrilla ejerció un dominio muy grande en algunas regiones y el gobierno fue saliendo, las estaciones de policía se fueron levantando y apenas venimos en un periodo reciente de 8 o 10 años donde ha vuelto la fuerza pública. Entonces pudo haberse dado que el vecino natural del indígena, el que tenía que acompañarlo, el que tenía que garantizarle esa seguridad, que debió haber sido el policía o el militar, no estuvo. Y entonces, claro, se allanaron, se invadieron espacios de los indígenas por parte de unos actores que inicialmente hace 50 años a lo mejor tenían un interés distinto, evocando revoluciones que se han dado por todo el mundo, pero que hoy ya no tienen esos mismos ideales. La guerrilla hoy es una guerrilla narcotraficante, es una guerrilla que le hace daño al país, es una guerrilla que recientemente acaba de decir que frente al tema del secuestro no se comprometen, que si un soldado cae en sus manos es un prisionero de guerra y así lo van a tratar. Entonces no ve uno claro en esa doble moral de la guerrilla y de los criminales en general del país cómo realmente uno pueda poner en contexto un proceso de paz o un proceso que lleve a la concordia en general en el país. Y reitero, a propósito de la presencia en el programa de nuestro colega Hernando Hernández, en esos territorios de los indígenas y donde está la gente que más sufre por necesidades, por carencias, por distancias de los centros donde están las soluciones a temas de salud, a temas de educación, entre otros. Luis Eduardo, hace poco en Caracol un guerrillero de las FARC, alias Fabián Ramírez, dio una entrevista pues a este medio de comunicación diciendo que las FARC están pensando seriamente ya en una negociación de paz con el gobierno nacional y que no quiere decir que por cada cabecilla muerto en combate se esté debilitando la guerrilla, cabecilla muerto, cabecilla puesto. ¿Usted qué lectura le da a esto como sociólogo para el conflicto armado en el país? Bueno, la entrevista que pasó en Canal Caracol a un hombre importante de las FARC como es Fabián Ramírez. Digámoslo, Fabián Ramírez es, junto con Joaquín Gómez, los dos grandes constructores del bloque sur de las FARC, que es una fuerza importante, digámoslo, que de hecho fue la que asestó los golpes más duros durante el gobierno del presidente Samper, digámoslo, la toma de las Delicias, el Villar, bueno, grandes operativos militares, y Fabián Ramírez, digámoslo, se le reconoce como un hombre destacado, digámoslo, en esa estructura de las FARC,
y que se había dado por muerto en un bombardeo de hace más o menos 18 meses. Entonces este documento, que me parece que es un documento importante, pues muestra un mensaje de las FARC, ¿cierto? Un mensaje que ha sido reiterado en varios momentos, y es la intención de las FARC de hablar, de buscar una salida negociada. Yo creo que el país, digámoslo, está discutiendo durante muchos años si la salida es por la vía militar o por la vía de la solución dialogada y negociada. Y yo creo que lo que el país va encontrando ahora, en estos últimos años, es que es la combinación de los dos esfuerzos. O sea, no es a la guerrilla y a los ilegales hay que combatirlos y contenerlos militarmente. Y yo aquí diría que el esfuerzo de contención de la guerrilla lo hizo el expresidente Uribe. O sea, el expresidente Uribe en sus 8 años, en sus 2 mandatos, le mandó un mensaje a la guerrilla, y es que no puede ganar militarmente, cosa que yo creo que la guerrilla tenía en sus cálculos, o sea, que las FARC se podría imponer al Estado colombiano con una fuerza militar. Lógicamente eso se hizo también con muchas violaciones de derechos humanos y con muchas ilegalidades. O sea, el balance del gobierno del presidente Uribe es un balance con cosas importantes y con cosas muy complicadas que está investigando la justicia, como por ejemplo la ejecución de casi 3.000 civiles reportados como guerrilleros. Pero el primer mensaje es: hay que combinar la contención de la guerrilla con un esfuerzo de diálogo y negociación. Desafortunadamente yo creo que los momentos políticos aún no están para eso. El presidente Santos ha dicho desde el primer día que él tiene una llave de la paz, que simboliza la idea de que él podría también intentar un proceso de concertación con la guerrilla. Pero el país no está maduro para eso, o sea, no están dadas las condiciones para sentarse a hablar con la guerrilla. ¿Y cuáles serían esas condiciones, por ejemplo, para el representante Hernando Hernández? Nosotros, desde la oposición, desde el movimiento social indígena, siempre hemos considerado que la salida a este conflicto armado y social y político que llevamos en el país desde hace más de 50 años no se soluciona con más guerra, no se soluciona con más confrontación, que se tienen que buscar escenarios de diálogo, de conversación, donde se siente el gobierno y la insurgencia a hablar de los problemas económicos, de los problemas políticos y de los problemas sociales, y sobre todo del problema agrario y de inequidad que existe sobre la distribución de la tierra y el derecho a los territorios colectivos para comunidades indígenas y campesinas, pero que ese diálogo distinto a procesos anteriores tiene que ser de cara al país, que tiene que ser de cara a la sociedad civil, y que tiene también que ser con la participación de las organizaciones sociales y de los sectores populares organizados en el país. Entonces nosotros creemos que este diálogo que urge Colombia tiene que ser entre la insurgencia, tiene que ser entre el gobierno y con la presencia de los indígenas y demás sectores sociales y los procesos políticos de oposición en el país, y consideramos que hay que buscar una salida cuanto antes al conflicto, porque realmente se está agudizando, se está recrudeciendo cada día más, y repito, los sectores más golpeados por el conflicto son los lugares campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes más apartadas, más marginadas del país. Representante Juan Carlos, para usted, ¿cuáles serían esas condiciones necesarias para que haya una negociación de paz efectiva, eficiente y exitosa? Pues la manifestación que se hiciera por parte de este guerrillero en la entrevista aludida me parece que es un buen paso. Me parece que va en la misma dirección que ya había planteado el presidente Santos de hacer un proceso eventualmente sin intermediarios internacionales o sin otros intermediarios que seguramente en concepto del gobierno en otro momento no han jugado un papel imparcial. A mí me parece que, siendo el tema tan complejo, por ejemplo, yo soy ponente de un proyecto de ley de derecho operacional que me parece que le va a aportar
a la tranquilidad de los militares y los policías de este país de cómo actuar frente a esos temas tan complejos a los que se han enfrentado siempre. Hoy hay una inseguridad jurídica muy grande para nuestra fuerza pública. Un hombre de estos en combate seguramente no sabe si disparar o no disparar, o por cada disparo que hace piensa en que puede terminar juzgado. Entonces, en el proyecto de ley 19 Senado y 166 Cámara del 2011, que crea las directrices del derecho operacional y genera las reglas de enfrentamiento con las que tendría que actuar la fuerza pública, me parece que van a aportar un elemento interesante para saber cómo comportarse los miembros de la fuerza pública en cada momento difícil que vivan en el territorio nacional, ejerciendo la soberanía en una actividad de registro, en una actividad de control. En un hecho reciente, gracias a Dios, el sargento García del Ejército Nacional decidió, frente a el tema por el que pasó en el Cauca, cuando los indígenas se lo cargaron y los alojaron del sitio donde él tenía que ejercer su labor, decidió llorar, sentirse humillado, sentirse ultrajado, y no disparó el arma de dotación que tenía, gracias a Dios. Yo no sé qué hubiera pasado donde él decida reaccionar de otra manera. Yo no sé si los indígenas mismos que hubieran opinado si el que levanta a este soldado no son indígenas, sino, por ejemplo, paramilitares o son narcotraficantes. No sé si la crítica hubiera llegado al otro día, pero ¿cómo se deja hacer eso si estaba armado? Es un tema muy complicado, que tenemos que entender que ese muchacho, ese policía, es un hombre como nosotros, es un hijo del pueblo como Hernando, como Juan Carlos, como nosotros, que nació en esos sectores más difíciles del país y que le tocó cumplir esa labor en favor del país. Hay un tema que me llama mucho la atención con respecto a... Antes de tocar este tema, usted tocó un tema representante pues muy álgido, que fue la imagen que tiene el país del sargento de las Fuerzas Militares de Colombia alzado y echado por los indígenas. ¿Cómo se puede hacer esa lectura, representante? Bueno, yo pienso que desde el movimiento indígena, la acción en el Cerro de Berlín para pedirle al ejército, a las Fuerzas Armadas, que desocuparan ese cerro, que es un sitio sagrado y que hace parte del territorio de las comunidades indígenas de Toribío, fue cívica y fue pacífica, que en ningún momento fue violenta. Pienso que la acción misma de sacar finalmente al sargento García en hombros cargados porque se resistió a salir, pienso que en ningún momento fue violenta, y que inclusive toda la infraestructura, toda la logística que tenía allá la fuerza pública, la Guardia Indígena, todos los comuneros y comuneros ayudaron a cargarle a las tropas hasta el casco urbano del pueblo, ¿cierto? Lógicamente que para un militar debe de ser muy humillante por su rango, por su poder, que se le saque a la fuerza de un sitio que está ocupando militarmente, y respetable también que el ministro de Defensa y que el gobierno y en la plenaria de la Cámara de Representantes el presidente haya llamado al pueblo colombiano a solidarizarse con las lágrimas del sargento García y a indignarse por la acción de los indígenas. Pero desde el movimiento indígena también nos preguntamos, y nos gustaría que el ministro de Defensa, que el presidente nacional también llamara a los colombianos y a las colombianas a indignarse por las violaciones a los derechos humanos que las Fuerzas Armadas han cometido en el norte del Cauca, en Toribío y en Miranda contra los indígenas. Y para no ir muy lejos, tocar el ejemplo del asesinato del indígena en Caldono por un disparo del ejército. Pienso que también se debería llamar a la indignación al pueblo colombiano por el asesinato de ese indígena, o del campesino que murió al otro día después de lo del Cerro de Berlín, ahí en el corregimiento de Guasanó, en el municipio de Caldono, también en enfrentamientos con el ESMAD y con el ejército, y que al parecer lo asesinó la fuerza pública. Yo pienso que aquí todos nos debemos entonces de indignar contra la guerra, como se vienen indignando los indígenas, e indignarnos porque se le ponga punto final al conflicto y se abran las puertas del diálogo finalmente para alcanzar una paz real, una paz verdadera y con justicia social. Representante Juan Carlos, hay un tema
que me llamó mucho la atención de la entrevista que dio este guerrillero a este medio de comunicación, diciendo que ahora los que realmente tienen en conflicto al país y que han mantenido en conflicto al país y en guerra han sido los políticos, y que ya ellos tienen en la mira a los políticos porque son ellos los que con el dinero que se han robado a través también del narcotráfico, a través de la corrupción, le han robado al país y le han quitado esa paz al país. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? Pues la corrupción le hace mucho daño al país. Uno aspira a que cada día más la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hagan valer la Constitución en contra de aquellos congresistas que, abusando del poder que les da el haber adquirido una credencial, estén manejando entidades públicas, estén promoviendo ese tipo de situaciones. Pero por supuesto que no puedo aplaudir que la guerrilla pretenda seguir llenando de sangre y haciendo por mano propia lo que ellos presumen una justicia o un ajusticiamiento de los políticos corruptos que puedan estar inmersos en esa situación. Uno aspiraría a que cada día más haya renovación en la clase política. Yo creo que el que esté en este escenario Hernando Hernández y Juan Carlos Martínez Gutiérrez es una muestra de eso. La Cámara de Representantes se renovó en más de un 50%. Somos muchos hombres y mujeres que, estando ejerciendo otras actividades de la vida pública, un día no nos sentimos representados por quienes hemos votado tradicionalmente, por quienes nos han representado, y llegamos aquí a intentar aportar nuestro granito de arena. Desafortunadamente no es fácil, tal como está establecida las comisiones, que por fortuna el presidente de la Cámara de Representantes, entre otros, ha propuesto que avancemos en modificar esas comisiones para que uno pueda hacer una labor mucho más importante, ojalá sea en el corto plazo. Escuchaba a Hernando ahora referirse a la oposición y desde los indígenas. Yo aspiraría también que haya un día indígenas que no necesariamente estén en el polo democrático, que no necesariamente estén en la oposición. El ser indígena no debería ser sinónimo de oposición. Qué bueno que me parece una interesante propuesta en la democracia que Hernando haya decidido ser avalado por el polo democrático, pero pudiéramos tener otro día cualquiera indígenas que hagan presencia en el Congreso de la República representando partidos de la Unidad Nacional. ¿Usted por qué, representante Hernando, hace parte del Polo Democrático Alternativo y no, por ejemplo, el Partido Conservador o el Partido Liberal? Bueno, no, esa es una pregunta muy interesante. Lo primero es decir que en la Cámara de Representantes yo hago la curul especial que le corresponde por Constitución a las comunidades indígenas del país, y para, digamos, ocuparla, para participar, pues dice, digamos, también la misma ley de participación electoral y política que se puede hacer a partir de cualquier partido político. Entonces, recuerdo que en la contienda electoral pasada, digamos, yo competí, o mis contrincantes, unos estaban por partidos indígenas y otros también estaban por partidos de la Unidad Nacional. Bueno, yo saqué la mayor votación y mi aval era por el Partido Polo Democrático Alternativo, y ahí represento muy dignamente los intereses de los pueblos indígenas del país, y lógicamente también soy consecuente con las posiciones del partido que me avaló, que es el Polo Democrático Alternativo. Pero decir que en el periodo pasado hubo una reforma a la participación político electoral, y un poco todo esto ha quedado amarrado aquí. Próximas aspiraciones de indígenas a las curules especiales solo se pueden hacer por partidos o movimientos políticos sociales indígenas legalmente reconocidos por el Consejo Electoral para participar, que ya no se puede hacer ni por partidos de oposición ni por partidos de la Unidad Nacional. Bueno, un tema ya muy político. Volvámonos a centrar en el tema de seguridad y conflicto armado en el país. Luis Eduardo, usted ahorita tocó el tema del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tuvo 8 años en el que dejó un país con mucha seguridad democrática, sin embargo también con muchos problemas con el derecho internacional humanitario, con la centralización de muchas instituciones para lograr de pronto esa seguridad democrática, y ahorita con el presidente Santos vuelve y se quebraja ese tema de seguridad. Uribe dice entonces que
Santos es el responsable de quebrar el huevito de la seguridad democrática. ¿Usted qué piensa de eso? No, yo creo que